placer tenerte en Sevilla y conocerte, que sigo tu trayectoria, pero nunca habíamos hablado, nunca nos habíamos visto. Felicidades por el Nadal, aunque ya ha pasado, ya hay un sustituto. Claro, ya ahí. Pero sigue siendo un gracias. premio interesante como para felicitar. Bueno, yo te tengo que reconocer que he empezado a leer tu novela, pero ando con cautela, porque a mí el tema madres, y sobre todo madres ausentes, es algo que me remueve mucho por dentro. Y a quién no, ¿no? Claro, he empezado a leerlo con esa cautela que te digo, y lo primero que te quiero preguntar, ya que llevo muy poquito, es si me espera un libro triste y duro o un libro luminoso. Las dos cosas, pero como es la vida, ¿no? La vida es triste, es dura y también es luminosa, ¿no? Te espera un libro que además refleja, yo creo que con el que te vas a poder sentir muy identificada, porque no solo por el tema de la ausencia de la madre o por esas ausencias que están tan presentes, ¿no?, en nuestra vida, sino también, bueno, pues porque la novela está atravesada por temas que en realidad son muy universales, ¿no? Desde ese duelo al que ya nos hemos referido con la ausencia de la madre, pues, pero también la enfermedad, la muerte digna, el amor. Esta es una historia de amor, y es una historia de amor que surge como todas las historias de amor, yo creo, ¿no? De la fragilidad de las personas que llegan a esas relaciones con heridas, ¿verdad? Que nos sucede a todos en realidad, ¿no? Porque nadie estamos ilesos, nadie salimos ilesos. Y eso es lo que te vas a encontrar, pero es una novela muy luminosa, es una novela en la que se termina bailando al ritmo de Susi 4 con una canción estupenda que se titula Strambling y que te va a dar luz. Bueno, hace un tiempo estuve con un compañero tuyo de editorial que también suele hablar mucho de su madre y escribe de su madre, con Alejandro Paloma. Alejandro. Te voy a formular un par de preguntas que también le hice ayer, y además que anoche mismo estaba yo un poco haciendo memoria, porque Alejandro ha escrito sobre su madre, el premio Nadal de este año, Jorge Fernández Díaz, habla sobre su padre, tú hablas sobre tu madre, o Candela habla sobre su madre, la protagonista de la novela. Tengo la sensación, y esto se lo comentaba yo a Alejandro, que los escritores que tenéis esas herramientas que no todos tenemos, encontráis ese momento, o llega ese momento en el que necesitáis hablar de vuestros padres, por algún motivo, por heridas abiertas, por intentar entenderlo. Y anoche lo pensaba, digo, es que me pasó con Jorge, me pasó con Alejandro, y ahora me pasa con Inés. Y hay más, en realidad es que, bueno, yo creo que las relaciones materno-filiales, paterno-filiales, son uno de los grandes temas de la literatura. Yo creo que están ahí desde el principio, casi junto con el viaje, ¿no? En el viaje empieza todo, y ese viaje lo hacemos casi siempre acompañados y desde el principio por nuestros padres, ¿no? Entonces son figuras además totémicas, en muchos casos incluso idealizadas, sobre todo en lo que respecta a la figura de la madre, ¿no? Me parece muy interesante lo que estamos haciendo, me incluyo, toda una serie de creadoras, no solo escritoras, sino también cineastas, que nos estamos intentando acercar también a la figura de la madre, a la figura de la maternidad, desacralizándola, ¿no? Mirándola desde otra perspectiva diferente a ese púlpito en el que se le había colocado desde tiempo inmemorial, y atreviéndonos a contar, bueno, pues a contarlo desde otra perspectiva que yo creo que es mucho más realista, ¿no? Lo que sucede con los padres es que, además de marcarnos mucho la vida cuando están presentes, sobre todo nos la marcan cuando están ausentes. Y llega un momento en la vida en el que irrumpe esa palabra grande, enorme, que es orfandad. Y cuando la orfandad llega a tu vida, te quiebra. Independientemente, además, de la relación que hayas tenido, que tuvieras con tu padre o con tu madre. Y de la edad, Inés. Da igual, claro, da lo mismo. Desde luego, cuando te sucede siendo un niño, yo creo que estás más desvalido todavía, ¿no? Pero sí, por supuesto, da igual a qué edad te suceda, ¿no? Y bueno, y a partir de ese momento yo creo que tienes que aceptar que, puesto que la vida se te ha quebrado, ya no vas a volver a caminar erguida, ¿no? Y a mí eso me ha pasado una vez que
una vez que me he reconocido como huérfana, que he sentido ese sentimiento tan hondo, tan profundo, tan doloroso, y he recurrido a la literatura pues para tratar de enderezarme un poquito. y yo creo que para eso está también la literatura, ¿no? Para guiarnos en ese camino que a veces es muy oscuro. Pero tú, porque te he escuchado decir en alguna entrevista que tú no concibes la literatura como una herramienta terapéutica. No, y no lo es, para nada. Y además creo que es importante aclararlo, porque además estamos rodeados de tantos falsos profetas de la autoayuda que hay gente que además lo pasa muy mal, y la enfermedad mental es un tema muy serio, es una enfermedad, y por lo tanto tiene que ser tratada por especialistas y por, en fin. Yo hago terapia en el terapeuta y luego llego a casa y escribo, o sea, son dos cosas completamente distintas. Lo que sucede es que sí, la dimensión además utilitaria de la literatura a mí no me gusta, o sea, yo creo que si lo planteamos así nos estamos equivocando, ¿no? Yo escribo como la protagonista de la novela, también para entenderme, para saber qué lugar ocupo en el mundo, pero también para vivir más y mejor. O sea, quiero decir, porque vivo todas esas otras vidas que la literatura me permite crear, y si lo trasladas a la lectura, pues es exactamente lo mismo. Me gusta lo que estás comentando sobre lo que has dicho de lo que sentimos en las ausencias, de entender a los padres, y esto también lo comentaba con Alejandro, porque a raíz del fallecimiento de mis padres, yo empecé a pensar mucho en ellos y empecé a entenderlos y a comprenderlos. Los comportamientos y actitudes que antes, cuando los tenía en vida, me desquiciaban, no lo entendía, no sabía. Ahora, ya que no están, los comprendo mejor. Y no sé si eso es una herramienta de reconciliación o realmente que mi madurez o esa ausencia me hace ver las cosas desde otro punto de vista. Yo creo que la perspectiva es muy, muy, muy útil, el paso del tiempo es muy sano, ¿no? Y de la misma manera que hay historias a las que no nos podemos enfrentar, o traumas a los que no podemos revivir, o que incluso que no podemos escribir sobre ellos hasta que no pasa un cierto tiempo. Lo mismo sucede con respecto a las figuras totémicas del padre y de la madre. ¿Por qué? Porque nos separa un abismo, y no solo un abismo de edad, nos separa un abismo de vida, ¿no? Y yo, que no soy madre, entiendo profundamente la dificultad que entraña serlo. Y yo perdí a mi madre muy joven, entonces mi madre también era muy joven cuando murió. Y por tanto tampoco pude llegar a entender o no me podía imaginar lo que suponía ser madre a esa edad, ¿no? A los 40 años o a los 35, 36 años, ¿no? Y no ha sido hasta ahora que he comprendido, ¿no? Que he comprendido lo que ella podía sentir entonces, enfermando, dejando a dos niñas muy pequeñas, huérfanas de madre. Y con mi padre me ha sucedido lo mismo, porque muchas veces yo creo que juzgamos a nuestros padres de manera injusta, sin tener eso, ¿no? La perspectiva del tiempo, sin tener tampoco todas las claves, sin tener conciencia de lo que realmente sucedió. Y bueno, pues yo creo que madurar también es eso, ¿no? Madurar es aprender no a perdonar, porque no se trata de perdón, sino aprender a ponerse en su lugar. Yo creo que como hijos pocas veces nos ponemos en el lugar de los padres, muy pocas veces. Bueno, ya casi nadie se pone en el lugar de nadie. Exacto. Pero como hijos muy pocas veces nos ponemos en el lugar de nuestros padres, y yo creo que hasta que no somos lo suficientemente maduros como para hacerlo, no llegamos a entender ciertas cosas, ¿no? Es verdad que también en el momento en el que te conviertes en madre o te conviertes en padre, hasta cierto punto también dejas de ser un poco hijo. Entonces a mí esa clave también me falta, con lo cual... Pero bueno. Bueno, empiezas a leer la novela, le echas un vistazo. ¿Novela o ensayo? ¿Diario? Es novela. 100%, esto es una historia de ficción. Pero hay como una mezcla de... Sí, es una novela que está construida
con una mezcla de géneros, si quieres llamarlo géneros. Es una hibridación de cantidad de herramientas narrativas en las que yo me he permitido usar todo, desde la narración más convencional de una novela más convencional, pues ya sea en la segunda persona o en el relato, que es una de mis debilidades de este libro, el relato que ya lo encontrarás, hay un relato insertado dentro de la novela, a conversaciones de WhatsApp, tweets, entrevistas periodísticas. Es un gran collage, pero porque la vida lo es. A mí me interesa la literatura que subvierte los géneros, la literatura que no tiene ni etiquetas ni límites tampoco, y eso es lo que he buscado en esta novela. Romper barreras. Sí, eso es. Bueno, hay muchas referencias literarias, hay también referencias a obras teatrales, al cine. ¿De qué manera encajan todas estas citas, todas estas referencias en lo narrado? Es como si dieran cohesión a la relación que tienen Candela y Andrea, que Andrea no la hemos comentado, que es la pareja de Candela, o a los sentimientos que existen entre ellas. ¿De qué manera? De una manera muy armónica, además, porque yo creo que igual que la literatura desempeña un papel crucial en nuestras vidas, también ese papel lo tienen tan importante o más la literatura, el cine, y digamos que permiten un equilibrio muy armónico, ¿no? Para mí la música tenía que estar presente porque muchas veces veo películas que tienen una banda sonora extraordinaria y siempre pienso, y esa banda sonora da coherencia no solo coherencia, sino que a veces se convierte incluso en un personaje más de la película. ¿Por qué no hacer eso lo mismo en una novela, ¿no? En una ficción narrativa? Y eso es lo que yo he querido hacer también en esta novela, donde la música, pues además con ese enorme poder evocador que tiene, porque todos cada vez que escuchamos una canción, pues nos vamos al lugar tal vez en el que primero la escuchamos, o a ese momento que compartimos con alguien, o que estábamos solos. Y a mí me pasa, por ejemplo, muchísimo que cuando escribí mi primera novela, Azules son las horas, yo me pasé toda la escritura escuchando a un pianista que se llama Dustin O'Halloran, y entonces cada vez que vuelvo a escuchar a Dustin O'Halloran yo me voy a la novela rápidamente, ¿no? Bueno, pues aquí en la música tiene ese papel, ¿no? Tiene ese papel cohesionador, tiene ese papel evocador, tiene ese papel narrativo también. Hay una lista de Spotify que la podemos encontrar con unos temas muy concretos. Me gustaría preguntarte por esos temas concretos, por qué esos y no otros. Y luego también me llama mucho la atención las fotografías que se insertan en el libro. Claro, primero con respecto a los temas, a la música, bueno, es que son las canciones favoritas de Candela. Entonces es esa música que ha ido también construyendo de algún modo su relación con Andrea y su propia vida, y que asocia a momentos muy concretos, muy determinados, pues ya sean más tristes o más alegres, y la música es que está siempre presente en nuestra vida, por lo menos en la mía, ¿no? Y tenía que estar presente en la de Candela, ¿no? Porque esos temas, además muy variados, hay desde, digamos que música más de otra época, como puede ser Gino Paoli o Susi 4, a más actuales como McEnroe, con esa voz maravillosa de Ricardo Lezón, La Bien Querida, Joel López, de Pedro, que es un cantante fantástico. Bueno, pues también hibridación, volvemos otra vez a la mezcla, ¿no? Yo creo que no hay un género musical o un estilo musical que predomine entre el resto, ¿no? Yo creo que en la mezcla nos hace crecer, ¿no? Eso con respecto a las canciones. Y la siguiente pregunta es las fotografías, claro. Las fotografías son un elemento narrativo más, ¿no? De este collage al que yo me refería, pero no solo las fotografías, también hay documentos. Bueno, pues yo insisto, me he dado la libertad de recurrir a toda la documentación y a todo el material que yo necesitaba para poder construir, ese es el verbo, la historia de Otra versión de ti. En esa Otra versión de ti, Candela y Andrea son las dos protagonistas. ¿Cómo es la relación entre ambas mujeres? Porque en la novela vamos a ver que quizás Andrea
no conocía lo suficiente que tenían a Candela. Bueno, nunca se termina de conocer con quién se vive realmente. Claro, es que realmente, bueno, la identidad es un tema crucial en esta novela. Esta es una novela sobre la identidad, sobre esa búsqueda incesante que todos emprendemos en algún momento de nuestra vida para saber quiénes somos y que yo creo que nunca llegamos a terminar del todo, ¿no? A perpetrar del todo. Y aquí se mezcla con la relación de pareja que mantienen Candela y Andrea y que yo creo que se puede trasladar a cualquier pareja en realidad, ¿no? Yo creo que en realidad cuando llegamos a conocer a la persona que tenemos a nuestro lado, cuando la llegamos a conocer del todo, ¿acaso es posible? ¿Acaso nosotros mismos nos conocemos del todo? ¿Cuántas versiones hay de nosotros, ¿no? Bueno, pues ahí está el título, ¿no? Otra versión de ti, que es esa versión que Andrea va descubriendo en el ordenador de Candela cuando esta desaparece, y que es toda esa documentación que ella ha ido recopilando durante los meses previos para tratar de escribir el libro sobre su madre, ¿no? Ese libro, que es verdad que voy muy al principio, pero sí he llegado a leer ese WhatsApp largo en el que Candela le dice a Andrea que ha tomado la decisión de escribir un libro. Y yo veo dos posiciones tan distintas. Por un lado, Candela como muy entusiasmada, casi rozando lo excesivo, y Andrea más cautelosa, más... Me ha parecido un WhatsApp muy interesante porque creo que desvela la actitud de cada una de ellas, ¿no? De cada una en su sitio. Claro, sí, porque al final, pues Candela se obsesiona con escribir ese libro, lo siente como una necesidad, porque teme que una vez fallecido su padre, pues pierda a los dos definitivamente, y la única manera que tiene que encuentra o que se le ocurre de poder retenerlos es a través de la literatura. Cree que trasladándolos a las páginas de un libro, pues les va a permitir vivir, ¿no? O revivirlos a través de las páginas, a través de la escritura. Y luego, por otra parte, está Andrea que asiste sin poder hacer mucho más que estar y acompañar a esa deriva, rozando la autodestrucción de Candela, que ve que comienza, ¿no? En esta novela es fundamental el acompañar, en esta novela y en la vida. Sí. Lo primordial y lo fundamental es saber estar al lado de alguien que sufre y que está pasando por un momento doloroso, por un momento trágico, ¿no? Y para mí era muy importante que esa figura quedara iluminada y poner el foco sobre ella, porque a veces se nos olvida. Es decir, es crucial el papel del cuidador, de la persona que cuida a alguien que está enfermo o que está moribundo. Pero ¿qué pasa con la persona que cuida del cuidador, ¿no? Y esa es Andrea. Uh-huh. Sí, lo de la figura del cuidador, que eso para mí es una asignatura pendiente en esta sociedad, porque los que hemos tenido que cuidar, yo me he sentido muy desprotegida emocionalmente y en todos los sentidos, sola. Claro, y más allá, y todavía más claro eso, el papel del que cuida al cuidador, porque además el cuidador no se deja cuidar. Eso es, exactamente. Quería preguntarte por la voz narrativa. Esa voz, en realidad es Andrea, la que se dirige a Candela constantemente, pero yo esa voz, no sé si es la voz propia de Candela, la voz propia de Inés, que intenta buscar el camino para comunicarse a través de otra persona. Inés está en todas las voces. Inés Martín Rodrigo está en todas las voces porque las ha creado, y está en todos los personajes porque los ha creado, los ha inventado, ¿no? Esa voz en segunda persona tenía que ser en segunda persona porque el lector escucha y el lector asiste a ese soliloquio, a ese monólogo casi que comienza Andrea en su propia mente, en su mente, una vez que descubre que Candela ha desaparecido, ¿no? Entonces se dirige a ella pues como
casi como sucede en 5 horas con Mario, ¿no? Con la diferencia de que en el caso de Delibes el marido ha fallecido, y aquí no sabemos lo que ha sucedido, ¿no? No sabemos si es una desaparición temporal, circunstancial, si el lector tendrá que ir avanzando. ¿Por qué la segunda persona es una voz tan poco explorada en literatura? Porque es muy difícil escribir una novela cuya voz narrativa sea en segunda persona. Es una voz muy difícil de conseguir, muy difícil de apresar, muy difícil de contener, porque se va. Pero una vez que la tienes, una vez que la encuentras, es maravillosa. Es maravillosa porque lleva al lector a donde tú quieras, ¿no? Y en este caso concreto yo quería que se metiera en la cabeza de Andrea, que sintiera con ella, que sufriera con ella, que riera con ella, que asistiera a ese caos que de repente empieza a extenderse por su vida y sin embargo trata de contenerlo, ¿no? Entonces, ahí está. Te voy a contar una cosa que hice. Cuando leo esa primera página y leo, estabas empezando a olvidarte de tu madre y cada vez te costaba más recordarla, su cara, su voz, sus manos, sus gestos, sus gustos, su carácter. Ahí me tuve que levantar e irme al ordenador porque yo tengo a mis padres grabados. ¿Y los escuchaste? Sí, llevaba muchos años sin escucharlo, pero tuve que levantarme y decir, tengo que escucharlos de nuevo, porque a mí nunca me alegraré más de haber tenido la idea de grabar a mis padres para tenerlo ahí, porque fotografías tengo y bueno, pero la voz, olvidar el tono de voz de tus padres me espeluznaba. Claro, es que además la voz es algo, lo dice Belén en el texto que Candela le pide para poder escribir el libro sobre su madre. Le pide un texto en el que Belén describa quién cree que fue la madre de Candela, ¿no? Y entonces ella dice algo así como que la voz dice mucho de la personalidad de una persona, ¿no? De la personalidad de alguien, y es verdad. Y es curioso porque ahora no lo valoramos porque estamos permanentemente haciendo grabaciones y tenemos multitud de vídeos, yo creo que demasiados, pero eso hace 30, 40, 50 años no era así, claro, ¿no? Y entonces esas voces se han perdido y además recordar una voz es casi tan difícil como recordar un olor. Y una vez que pierdes esa evocación, tienes una sensación muy de vacío, ¿no? Te invade el vacío, ¿no? Entonces, porque la voz la escuchas, ¿no? Y es como... Hay un libro precioso que publicó Periférica, la editorial Periférica, hace unos meses, que se titula precisamente La voz. Es de una autora japonesa, no recuerdo ahora el nombre, que vive en Francia. Y precisamente reflexiona sobre qué sucede con las voces de nuestros muertos, a dónde van, cómo permanecen en nuestro recuerdo. Pues yo las tengo a buen recuerdo, las mías, y además pues las tengo... Me da tanto miedo perder esos archivos que los tengo repartidos en diferentes dispositivos. En un montón de sitios, haces bien. Bueno, tú has comentado que tu madre falleció siendo muy joven, estamos hablando de recuerdos, de la imagen que tenemos de nuestros padres. ¿Qué tal de potente es ese recuerdo de tu madre? ¿Es nítido o por lo contrario está difuminado? Bueno, mi madre está muy presente en mi vida, su ausencia, y ahora gracias a esta novela está más presente ella y menos su ausencia. Entonces, bueno, es un recuerdo que durante muchos años ha sido un recuerdo muy doloroso, ha sido un recuerdo triste, angustioso incluso, pero que, insisto, en gran parte gracias a haber escrito esta novela, ahora es un recuerdo también en parte bello y en parte hermoso. Yo he recuperado a mi madre, he recuperado la sonrisa de mi madre, he recuperado la alegría de mi madre. Y bueno, esa es una herencia que ella me dejó, de la que yo no era consciente y que he descubierto gracias a esta novela. Las lecturas cambian a los lectores, al menos ciertas lecturas, y estoy convencido que la escritura opera del mismo modo con los escritores.
En este caso, tras escribir este libro, ¿tú sientes que hay una Inés antes y una Inés después? No tanto, no, pero sí una escritora, mejor. Yo he crecido mucho como escritora con esta novela, pero muchísimo, y estoy muy orgullosa de haberla escrito muchísimo, porque era un reto inmenso. A mí me gustan mucho los riesgos literarios, los riesgos creativos, los personajes ya menos. Y estoy muy orgullosa de haberlo hecho, de verdad que sí. Y me coloca en un lugar literario al que creo que pertenezco y en el que me quiero quedar. Inés, pues yo continuaré con la lectura de esta otra versión de ti. Intentaré también, seguramente encuentro a mi madre entre estas páginas, segurísimo. Seguro que sí. Y te agradezco mucho que hayas Un venido a placer. Sevilla y que hayas compartido este momento conmigo. Un placer. Placer.